Producciones Carballés presenta El legado de Borges 2.0. Un podcast de literatura para amantes de la cultura. La última fiesta de Arlequín. Un relato de Thomas Ligotti. Capítulo 5. Casi rebotando en la cama al escuchar el bullicio y jolgorio procedentes del exterior, me levanté y me dirigí a la ventana para contemplar la ciudad. Parecía que todas las luces de Mirocau estaban encendidas, a excepción de la zona baja de la colina que se fundía con el negro vacío del invierno. Y ahora el tono verdoso de la ciudad era incluso más pronunciado, y se extendía por todos los rincones como un enorme arco iris verde que se hubiera derretido y caído del cielo y perdurara, fosforescente, ya entrada la noche. En las calles la luminosidad era la de una primavera artificial. Las calles secundarias de Mirocau vibraban con la actividad. En una esquina cercana resonaba una banda de metales. Los coches que merodeaban hacían sonar sus bocinas y en ocasiones se subían a ellos peatones muertos de risa. Un hombre salió del Red Rooster Bar, levantó los brazos y cacareó. Observé minuciosamente a cada uno de los celebrantes, buscando los ropajes de payaso. Para mi deleite, enseguida los vi. El disfraz era rojo y blanco, con un sombrero a juego y el rostro pintado como noble alabastro. Casi parecía una encarnación cómica de ese loco de las navidades de barba blanca y botas negras. Sin embargo, este loco en concreto no estaba recibiendo el afecto ni el respeto que se le otorga a un Santa Claus. Mi pobre compañero payaso estaba en medio de un círculo de celebrantes que le empujaban de un lado a otro y de unas manos a otras. La víctima de este abuso parecía aceptarlo de buena gana, pero este pequeño juego parecía tener por objeto la humillación. Los únicos payasos aquí son los seleccionados. Retumbó la voz de Biddle en mi mente. Vapuleados, parecía acercarse más a la verdad. Me abrigué bien con ropas pesadas y salí a las calles brillantes y verdes. No lejos del hotel me topé con un personaje que lucía una amplia sonrisa azul y roja y brillantes ropas anchas. De hecho, unos cuantos jóvenes parados en un drugstore le habían empujado en mi dirección. Perdió el equilibrio sobre la acera resbaladiza y se cayó sobre un banco de nieve a un lado de la calle. ¡Mira ese bicho raro!, dijo un tipo obeso y borracho. ¡Mira cómo se cae el monstruo! Mi primera reacción fue de ira, seguida de miedo, cuando vi a otros dos flanqueando al gordo borracho. Se acercaron a mí y me tensé preparándome para una confrontación. «Es una vergüenza», dijo uno que sujetaba por el cuello una botella de vino en la mano izquierda. Pero no era a mí a quien hablaban, se dirigían al payaso. Sus tres perseguidores le ayudaron a levantarse con un tirón y luego le lanzaron el vino a la cara. Me ignoraron totalmente. ¡Suéltalo!, ordenó el gordo. ¡Vete arrastrándote, monstruo! ¡Ah, mira! ¡Corre que se las pela! El payaso se alejó trotando y se perdió entre la multitud. «Esperad un segundo», dije al trío pendenciero que ya había comenzado a alejarse a paso lento. Decidí que probablemente resultaría inútil pedirles que me explicaran lo que acababa de presenciar, especialmente con todo el ruido y la confusión de las celebraciones. Con mi tono más jovial, les propuse que fuéramos todos a algún local donde les invitaría a una ronda. No pusieron ninguna objeción y pronto todos estuvimos apiñados y sentados alrededor de una mesa en el Red Rooster. Poco después de que nos sirvieran, les dije que venía de fuera y les pregunté si les gustaría explicarme alguna cosa que no entendía de su festival. No creo que haya nada que entender, dijo el gordo. ¿Es solo lo que ves?
Le pregunté por las personas que iban vestidas de payasos. ¿Ellos? Ellos son los monstruos. Es su turno este año. Todo el mundo tiene su turno. El próximo año será el mío. O el tuyo. Dijo, señalando a uno de sus amigos al otro lado de la mesa. ¿Y cuando averigüemos cuál eres? No eres lo suficientemente listo, dijo desafiante el monstruo potencial. Este era un aspecto importante. El hecho de que los individuos que hacían de payasos permanecían, o al menos intentaban permanecer, anónimos. Esta manera de actuar ayudaba a eliminar las inhibiciones que un residente de Mirocau pudiera tener acerca de vapulear a su propio vecino o incluso a un familiar. Por lo que observé más tarde, la intensidad del abuso no iba más allá de una especie de zarandeo juguetón, y tan solo algunos grupos ocasionales de alborotadores se aprovechaban de este aspecto del festival, mientras que la mayoría de los ciudadanos se contentaban con permanecer al margen. En cuanto a aclararme el significado de esta costumbre, mis 3 jóvenes amigos resultaron ser bastante inútiles. Para ellos solo era una diversión, como imagino que era para la mayoría de los habitantes de Mirocau. Era comprensible. Supongo que cualquier ciudadano medio sería incapaz de explicar con exactitud cómo una fiesta de Navidad, profundamente familiar, pasó a ser celebrada en su forma presente. Salí del bar solo y no del todo intacto por las bebidas que había consumido allí. Fuera, el alborozo general continuaba. Una música estridente salía de varios locales. Mirocau se había transformado de pequeña y tranquila ciudad a enclave de los Saturnales dentro de la oscura inmensidad de la noche invernal. Pero Saturno también es el símbolo planetario de la melancolía y la esterilidad, un choque de opuestos contenido en esa única palabra. Y mientras caminaba medio borracho por la calle, descubrí que había un conflicto dentro del propio festival de invierno. Este descubrimiento sin duda parecía ser esa clave secreta que Zos se había callado en su estudio de la ciudad. Extrañamente, fue gracias a mi poca familiaridad con la naturaleza externa del festival lo que me permitió conocer su verdadera naturaleza. Estaba mezclándome con la multitud en la calle, disfrutando regocijado la confusión que me rodeaba, cuando vi una criatura de extraño aspecto que merodeaba por la esquina de enfrente. Era uno de los payasos de Mirocau. Sus ropas eran andrajosas e indescriptibles, casi al estilo de un payaso vagabundo, pero no lo suficientemente patético. Sin embargo, el rostro compensaba la deslucida vestimenta. Nunca antes había visto una concepción tan extraña del semblante de un payaso. La figura estaba en pie, bajo la tenue luz de una farola, y cuando giró la cabeza hacia mí, sentí un brillo de reconocimiento. La estrecha, tersa y pálida cabeza, los ojos grandes, los rasgos ovalados que no se parecían a nada más que a la criatura aullante con rostro de calavera de aquel cuadro famoso. Me falla la memoria. Esta imitación cómica rivalizaba con el original al lograr invocar un efecto de horror y desesperación devastador. Tenía un aspecto inhumano, más cercano a algo procedente de debajo de la tierra que de encima de ella. Desde el primer momento en que vi a esa criatura, recordé a los habitantes del gueto a los pies de la colina. Desprendía la misma nauseabunda pasividad y languidez en sus ademanes. Quizás, si no hubiera estado bebiendo antes, no habría sido lo bastante osado para hacer lo que hice. Decidí unirme a una de las tradiciones honorables del Festival de Invierno porque me enfadó ver a aquel morboso impostor haciéndose pasar por payaso. Cuando llegué a la esquina, me lancé contra la criatura, riendo. ¡Ups!, la cual tropezó hacia atrás y acabó sobre la acera. Volví a reírme y miré a mi alrededor en busca de aprobación por parte de los compañeros celebrantes a mi alrededor. Sin embargo, nadie pareció apreciar o siquiera prestó atención a lo que había hecho. No se rieron conmigo ni señalaron al payaso alborozados. Se limitaron a pasar a mi lado un poco más rápido.
hasta que se encontraron a cierta distancia del incidente de la esquina. Me di cuenta enseguida de que había violado alguna norma tácita de comportamiento, aunque consideraba que mi acción se había ceñido a los usos comunes. Se me ocurrió que podrían incluso detenerme y juzgarme por lo que en cualquier otra circunstancia era ciertamente un delito. Me giré para ayudar al payaso a levantarse, esperando redimir en parte mi ofensa. Pero la criatura ya había desaparecido. Me alejé andando solemnemente de la escena de mi involuntario delito y me dirigí hacia otras calles. Vagué por las distintas calles secundarias de Mirocao, deteniéndome exhausto en cierto momento para sentarme al mostrador de un pequeño bar abarrotado de clientes. Pedí un café para avivar mi ebrio organismo. Mientras me calentaba las manos con la taza y sorbía lentamente de ella, observaba a la gente de fuera al pasar por la cristalera. Hacía rato que había quedado atrás la medianoche, pero por el denso flujo de viandantes no parecía que nadie fuera a marcharse a casa pronto. Un carnaval de perfiles desfiló por la cristalera y yo me contenté con permanecer sentado allí observando, hasta que por fin una de aquellas caras me hizo saltar. Era aquel pequeño payaso aterrador al que había vapuleado antes, pero aunque su rostro me resultaba familiar por su abominable aspecto, había algo diferente en él, y me pregunté si podría haber dos monstruos abominables idénticos. Tras pagar apresuradamente en el mostrador, salí corriendo para echar un segundo vistazo al payaso, pero ya había desaparecido. Me pregunté cómo era posible que hubiera desaparecido tan rápido, a menos que la densa multitud que deambulaba por la acera hubiera permitido instintivamente a esta criatura pasar sin trabas por sus enormes filas, al igual que hicieron con Zos. Mientras buscaba a ese monstruo en concreto, descubrí que esparcidas entre la población festiva de Mirocao, que incluía a los payasos vapuleados del festival, había no una o dos, sino un considerable número de estas pálidas y fantasmales criaturas. Y todas ellas vagaban por las calles sin ser molestadas ni tan siquiera por los más alborotadores de los celebrantes. Ahora entendí uno de los tabús del festival. Estos otros payasos no debían ser molestados y además debían ser evitados, tanto como los residentes del suburbio en los límites de la ciudad. Sin embargo, sentí de forma instintiva que los dos grupos de payasos de alguna manera se identificaban los unos con los otros, a pesar de que los payasos del gueto no eran bienvenidos al Festival de Invierno de Mirocao. En efecto, podrían ser considerados legítimamente parte de la comunidad y celebrar la estación a su modo. Todo apuntaba a que este grupo de cómicos melancólicos constituía nada menos que un festival independiente, un festival dentro de un festival. Ya de vuelta en mi cuarto, anoté mis reflexiones en el diario que estaba escribiendo para el proyecto. Lo que sigue son extractos. Se observa en los residentes de Mirocao una superstición relacionada con los individuos procedentes de los suburbios, sobre todo cuando aparecen a última hora con esas terribles máscaras reivindicando su propio festival. ¿Cuál es la relación entre estas celebraciones simultáneas? ¿Procedió una de la otra? Y si es así, ¿cuál precedió a cuál? Mi opinión en este punto, y no estoy afirmando que sea la definitiva, es que el Festival de Invierno de Mirocao es la última versión y que apareció después del festival de aquellos payasos deprimentemente pálidos, con el fin de encubrir o mitigar sus efectos. Me vinieron a la mente los suicidios vacacionales y el subclima sobre el que escribió Zos, así como la desaparición de Elizabeth Biddle hace 20 años, y me encuentro este mismo día con el clan paria que existe fuera, pero también dentro de la comunidad. De mi propia experiencia con esta subestación emocionalmente nociva, preferiría no hablar en estos momentos. Todavía no soy capaz de dirimir si mi habitual melancolía invernal es la causa o no. Sobre el tema general de la salud mental,
Debo tener en cuenta el libro de Zoss sobre su estancia en un hospital psiquiátrico en Massachusetts Occidental, estoy casi seguro. El solsticio de invierno es mañana, aunque ya pasada la medianoche. Por supuesto, es el día del año en el que las horas nocturnas sobrepasan a las diurnas en un mayor margen de tiempo. Véase la relación de esto con los suicidios y un incremento del trastorno psíquico. Recordando la lista de Zoss de suicidios documentados en su artículo, parecía observarse una recurrencia de ciertos apellidos específicos, como probablemente se observaría en cualquier tipo de datos recogidos en una ciudad pequeña. Entre estos nombres había un Biddle o dos. Quizás haya entonces una base hereditaria en los suicidios que no tiene nada que ver con la teoría mística del subclima de Zoss, la cual es sin duda una idea original y apropiada para esta ciudad de tantos y variados aspectos externos como internos, pero no es una teoría que pueda ser confirmada. Una cosa que sí parece cierta, sin embargo, es la división de Mirokao en dos tipos muy distintos de ciudadanía, lo que da pie a dos festivales y la aparición de payasos similares, un término ahora usado en un sentido extremadamente laxo. Pero hay una conexión y creo que tengo una vaga idea de lo que se trata. Dije antes que los residentes normales de la ciudad tratan a los del gueto, y en particular a sus payasos, con cierta superstición. Sin embargo, es algo más que eso. Hay miedo, quizás odio, la clase de odio que produce algún poderoso recuerdo irracional. Creo que puedo entender bastante bien lo que amenaza a Mirokao. Recuerdo el incidente de hace unas horas en aquel restaurante vacío. Vacío es la palabra apropiada en este caso. La congregación de aquella habitación medio en penumbra no formaba tanto una presencia como una ausencia, a pesar del asfixiante número que había de ellos. Aquellos ojos que no querían o no podían centrarse en nada, la lánguida lasitud de sus rostros, el paso perezoso de sus pies. Me sentí espiritualmente exhausto cuando salí corriendo de allí. Y luego entendí por qué esas gentes y sus actividades eran evitadas. No puedo cuestionar la sabiduría de aquellos habitantes ancestrales de Mirokao que iniciaron la tradición del Festival de Invierno, proporcionando a la ciudad un pretexto para la celebración y el contacto social, en una estación en la que las consecuencias de alimentar la soledad son más severas, aquellos días más largos y más oscuros del solsticio. Un ánimo de jovialidad navideña obviamente no sería suficiente para contrarrestar la amenaza de esta estación. Pero aún así, se siguen produciendo suicidios de individuos que de alguna manera están desconectados, imagino, de las vigorizantes actividades del festival. Es la naturaleza de esta subestación insidiosa lo que parece determinar las formas externas del Festival Invernal de Mirokao. El verdor optimista en un periodo de inactividad gris, la promesa fértil de la reina de invierno y, lo que más me interesa, los payasos. Los brillantes payasos de Mirokao tan maltratados. Parecían servir de figuras sustitutas de aquellos bufones de ojos oscuros de los suburbios. Debido a que estos últimos son temidos porque poseen algún tipo de poder o influencia, son simbólicamente confrontados y vencidos a través de sus colegas, que son seleccionados precisamente para esta función. Si no me equivoco sobre esto, me pregunto hasta qué punto hay una percepción consciente entre la población de la ciudad de esta muestra indirecta de agresión. Aquellos tres jóvenes con los que hablé esta noche no parecían poseer muchos conocimientos, más allá de que había una cierta dosis de violenta diversión en la tradición del festival. Y por el mismo motivo, ¿hasta qué punto eran conscientes en el otro lado de estos dos festivales antagonistas? Es demasiado horrible pensar en tal cosa, pero mucho me temo que, a pesar de su aparente falta de rumbo, aquellos habitantes del gueto son los únicos que saben lo que realmente son. No se puede negar que tras aquellas expresiones inhumanamente lacias parecía haber alguna clase de inteligencia repulsiva. Mientras me tambaleaba de calle en calle esta noche, observando a esos payasos de bocas ovaladas
no pude evitar pensar que toda la diversión en Mirocao, de alguna manera, solo era posible gracias a su sufrimiento. Espero que no sea más que una caprichosa intuición zosiana, la clase de idea que es original y que provoca reflexión, pero que nunca llega a ser confirmada. Sé que mi mente no está del todo lúcida, pero creo que es posible penetrar en las múltiples complejidades de Mirocao y sacar a la luz el lado oculto de la estación festiva. En concreto, debo comprobar la importancia del otro festival. ¿Es también alguna clase de celebración de la fertilidad? Por lo que he visto, el tono de este subgrupo de la celebración es, en todo caso, de antifertilidad. ¿Cómo se las han arreglado para no extinguirse completamente a lo largo de los años? ¿Cómo mantienen su población? Pero estaba demasiado cansado para formular alguna más de mis ebrias especulaciones. Me derrumbé en la cama y pronto me perdí en sueños de calles y rostros. El legado de Borges 2.0. La literatura mundial en su máxima expresión. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita, a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si has disfrutado del contenido, deja un like y comparte. A las nuevas generaciones de escritores interesados en que sea la voz de su creación literaria, ponerse en contacto con Producciones Carballés. Tenemos una propuesta para ti. Si eres locutor, actor, programador, técnico de sonido o tienes experiencia en los medios y estás interesado en ser parte de nuestro equipo, escribe a produccionescarballés@gmail.com. Sé parte de un gran equipo. Soy Luis Carballés, la voz que le da vida a los clásicos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrega de El legado de Borges 2.0.